Gracias, licenciado. Muchas gracias, Maribel. En un momento empezamos, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de nuestro curso y estábamos hablando del tema del racismo y prácticamente creo que el día de hoy concluimos este tema y sería tema ya, les indicaba, materia de nuestro segundo examen parcial. Y voy a compartirles algunas diapositivas en relación a este tema. El día de hoy estaríamos enfocando la visión, la teoría, la hipótesis que al respecto planteó el profesor Severo Martínez. Recordarán, hicimos un enfoque de este tema del racismo desde la perspectiva de otro connotado guatemalteco que abordó el tema más o menos en 1940, 45, eh, el licenciado Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel respecto precisamente al racismo. Aparece precisamente desarrollado este tema en toda su tesis, su trabajo de tesis, que ya hemos compartido los puntos de vista del profesor Severo Martínez. Recuerden, descansa exactamente en el tema biológico, ¿no? En el tema, llamémosle así como de sangre, que la población indígena realmente, su sangre ya no tenía esa vitalidad para continuar viviendo como tal, como grupo, dadas las condiciones en que precisamente se encontraban materiales fundamentalmente, pero también la visión, la concepción que tenía el indígena de su propia sociedad, casi extinta. Ahora veamos la perspectiva que plantea otro connotado guatemalteco, otro intelectual, un académico sobresaliente, y sobre todo, pues es creo que a nivel de nuestra universidad, nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un peso muy, muy especial el pensamiento del profesor Severo Martínez. Y les indicaba, jóvenes, acá básicamente, antes de entrar a ver las diapositivas, el profesor Severo Martínez se va a enmarcar para enfocar, para abordar el tema, para desarrollar el tema del racismo y el concepto o la definición de la palabra indio. Se va a ubicar dentro del aspecto metodológico, fundamentalmente en el materialismo histórico. Fundamentalmente, jóvenes, porque va a ser ese enfoque desde esa perspectiva metodológica, el materialismo histórico. Eh, Tenemos entonces acá la histórico y el materialismo también dialéctico. Les indicaba que tiene sus propios principios, de sus fundamentos filosóficos para poder analizar los problemas de la sociedad en general. Y luego el enfoque va a ser también desde el punto de vista fundamentalmente económico, de las relaciones sociales de producción y la ubicación o la situación en la sociedad guatemalteca de la población indígena. Entonces, y al final pues vamos a hacer una comparación entre estos dos pensamientos y a las conclusiones a que abordan. Y agregado a eso, les decía, y finalmente un enfoque muy, muy, muy breve del trabajo último que ha hecho la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL. Realizó un estudio realmente un poquito amplio, pero vamos a tratar de compartir con ustedes algunos aspectos de este estudio y también les voy a indicar el nombre del estudio de CEPAL. Entramos a ver, a compartir pues esta, si me permiten las diapositivas, y lo que al respecto plantea, les decía el profesor Severo Martínez, ya hemos visto,
el otro enfoque, jóvenes. Si hubieran preguntas, por favor, las pueden formular. Eh, por favor, si hubieran dudas, preguntas, jóvenes. Entonces, entramos a enfocar ya la perspectiva que tiene el profesor Severo Martínez al respecto. ¿Me permiten, por favor, jóvenes? Voy a quitar la cámara. Ahí estamos, jóvenes, por favor. Entonces, tenemos acá ya el racismo en Guatemala. Principalmente el tema acá lo aborda en uno de sus separata, digamos, en uno de sus estudios, y que aparece inclusive dentro precisamente de la patria del criollo. Pero con ustedes, el día de hoy, jóvenes, en el transcurso de la tarde, hoy les voy a compartir, perdón, un poco el anuncio, les voy a compartir las diapositivas sobre este tema, el racismo, las diapositivas sobre la discriminación, ah, que hemos ido abordando ya, también sobre la teoría de la asimilación o aculturación, estas diapositivas. Pero además les voy a compartir este documento ya en Classroom. Ahora, en Classroom siempre, jóvenes, racismo y análisis histórico en la definición del indio en Guatemala. Perdón, aquí, fíjese que solo tenemos, ya que lo que he hecho acá es quizás no es lo más indicado metodológicamente, jóvenes, incluso, pero dado el tiempo que tenemos, pues hacer un enfoque más acá eh, resumido del documento del profesor Severo Martínez y a mi juicio, digamos, las partes más importantes. Pero, sin embargo, en el documento, Racismo y Análisis Histórico de la Definición del indio en Guatemala, más o menos son como unas 10 hojas, ustedes pueden tener una mejor visión, una mejor percepción y un mejor análisis de este documento. Entro a ver, pues, jóvenes, Racismo y Análisis Histórico en la Definición del indio en Guatemala. Empieza el profesor Severo Martínez a decir, eh, la pregunta inicial, perdón, la pregunta inicial que hace el profesor Severo Martínez al respecto, ¿qué es el indio? Esa es la pregunta que hace al respecto, digamos, en la parte introductoria de su trabajo. ¿Qué es el indio? Razón por la cual alrededor de esa pregunta va a venir su análisis, pero a la vez ya desde el punto de vista, digamos, del racismo, hace una definición del indio. Después de esbozar las ideas eh, en tema económico, incluso en tema social, respecto al contexto en que se ha desenvuelto. Y utilizo esta palabra, este concepto, que ha sido utilizado por el profesor Severo Martínez, el indio. ¿Verdad? Entonces viene, razón por la cual dice que cuando llegó Pedro de Alvarado a este continente, a estas tierras, él no vio ningún indio. Él no encontró ningún indio, según el profesor Severo Martínez. No conocía a ningún indio. Incluso murió Pedro de Alvarado, no conoció a ningún indio. Lo que él conoció, e incluso, como dicen, él conquistó, el, sí, en ese término de guerra, de conquista, fueron a los naturales de estas tierras, a los nativos de estas tierras, o a los indígenas de estas tierras. Así empieza el planteamiento del profesor Cedro Martínez y vamos a ver por qué. Y luego la pregunta, les decía jóvenes, que se plantea es, ¿qué es el indio? Y voy a leer y a comentar, por favor, alguna de estas partes del trabajo del profesor Cedro Martínez. Sé que es un trabajo muy, repito, jóvenes, completo, profundo, incluso pues en cuestiones metodológicas. Profesor Severo Martínez plantea de manera completa este trabajo. La respuesta tiene que ser histórica, plantea. Si ha de ser explicativa y no una respuesta meramente descriptiva. Y más o menos lo que vimos, les digo jóvenes, por favor, un poco de comentario. Lo que vimos, por ejemplo, en el trabajo de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias, fue un trabajo que se circunscribió más a la parte descriptiva, recordarán ustedes, en términos de apariencia, de morfología, todo lo que vimos ya en el trabajo de Miguel Ángel Asturias fue un tema más
descriptivo. Y en un momento dado también Miguel Ángel Asturias retrotrae el tema histórico. Medio explica un poquito el tema, pero fundamentalmente va a ser de carácter descriptivo. Hay una gran diferencia entre decir quién es el indio, o sea, mostrarlo, señalarlo, ¿verdad? Ahí está físicamente la apariencia, mostrar, o cómo es el indio. De igual manera, describirlo. Vamos nuevamente a la parte descriptiva, describirlo, cómo es el indio, sus rasgos físicos, en su vestimenta, etcétera. Incluso, si queremos en contexto social, sus vivencias ya en grupo. Y luego señala, ¿y por qué es indio? Explicarlo, según el profesor Severo Martínez, y se va más hacia esta línea de la explicación, por razones meramente históricas, como se señala, porque tiene que ser explicativa. O sea, vamos por este lado. Para la ciencia, para cualquier ciencia, jóvenes, para la ciencia, explicar un fenómeno es señalar sus causas. Esto ocurre exactamente también con las ciencias jurídicas. No escapamos de ello, ¿verdad? Las ciencias jurídicas, nuestra especialidad y en la cual ustedes también están especializando, jóvenes, en esta ciencia. Explicar un fenómeno es señalar sus causas. Y las causas que generaron al indio guatemalteco solo pueden encontrarse en el proceso histórico de la sociedad guatemalteca. La oscuridad que envuelve el concepto indio es consecuencia del escaso desarrollo de la ciencia histórica en nuestro medio. Le da un peso muy, muy, muy especial a la historia en este enfoque de concepto. Desde un punto de vista ideológico, de lucha de clases, hay que reconocer que los criollos, los hijos de los españoles o los hijos de los peninsulares, no los peninsulares propiamente y los españoles, sino los hijos de los criollos procedieron con acierto, porque presentar al indio como un ente sin historia era una sutil manera de negar sus posibilidades de desarrollo y superación, un modo de ocultar sus potencialidades humanas que yacían en él por la opresión, todo lo cual favorecía la perpetuación de la propia clase criolla, explotadora de indios, por definición. Entonces acá viene el enfoque, recuerden, decíamos, clasista del profesor Severo Martínez. Por un lado, la clase, llamémosle así, jóvenes, dominante, la clase que tenía el poder económico, el poder político, social, pues estaba de conformidad con el enfoque de él en manos de los criollos. Y luego, en el caso de, por otro lado, la otra clase social amplia, numerosa, eran precisamente los indios, en los términos del profesor Sever Martínez, por favor. Entonces tenemos esta lucha de clases, las dos grandes clases sociales. Me detengo acá, por favor. Decíamos por razones metodológicas, porque también encontramos que el materialismo dialéctico plantea precisamente la lucha y no propiamente de clases, pero digamos, plantea esa lucha entre contrarios. No habla exactamente de lucha de clases, pero desde el punto de vista conceptual filosófico, es la lucha de los contrarios. En una relación hay contrarios. Y esos contrarios pueden estar en contradicción abierta, en oposición. Pero también los contrarios pueden tener una relación armoniosa, dependiendo, ¿verdad? En la posición contraria, eso es lo que plantea el materialismo dialéctico. Y luego el materialismo histórico, ya esa conceptualización filosófica se aplica precisamente ya a la sociedad, a ese desarrollo social eh, que se quiere estudiar, digamos, las famosas formaciones económico-sociales y los periodos que se quieren estudiar de esa formación económico-social, o sea, la sociedad en determinado tiempo y en determinado lugar. Sigue. El truco es perfecto. Se presenta el indio como una realidad definitiva, por decir así, jóvenes, una realidad acabada, completa, y no como una condición históricamente determinada
a la que ingresó un conglomerado humano en un momento dado. Razón por la cual, acá, jóvenes, está el enfoque histórico, es importante, porque se va a explicar en función precisamente del desarrollo, valga decir, histórico de ese fenómeno, de ese hecho social, en este caso, del indio. Se escamotea así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos, a quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características. Por favor, pongámosle atención a esto, a ciertas características, y que incorporados a situaciones distintas, necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. Y luego vuelvo acá, jóvenes, solo quisiera ver la segunda, el otro párrafo, el tercer párrafo. La concepción del indio como un ente invariable implica que se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos, pues a estos se le reconoce como esencial su capacidad de cambio progresivo, o sea, el resto humano. La ideología criolla deshistorizó al indio en el afán general de humanizarlo. Entonces les decía acá, jóvenes, por favor, se escamotea así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos. Hasta ahí estamos bien. A quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características, ciertos rasgos. Y nos preguntamos cuáles son estos rasgos, cuáles son las características o que los rasgos, la dominación colonial imprimió precisamente, como indica el profesor, a los indios. ¿Cuáles son? Y luego, y que incorporados a situaciones distintas necesariamente tomarán características y dejarán de ser indios. Vean, por favor, jóvenes, esta es una, creo que acá está la tesis fundamental de este análisis, porque encontramos entonces, en un momento dado, haciendo ese enfoque histórico, en un momento dado, la dominación colonial le imprimió ciertos rasgos, ciertas características a los pueblos indígenas o a los pueblos de indios, si se quiere, como se está en el enfoque, ¿verdad? Pero con el desarrollo histórico de esta sociedad donde están inmersos estos grupos o estos pueblos, van a tomar otras características y dejarán de ser indios. Por favor, veamos, esto es fundamental porque ya nos está preparando cuál es la situación bajo la dominación colonial. Pero ¿cuál es la otra característica que va a tener el indio para dejar de ser indio? Estamos viendo a futuro. Estamos viendo a futuro lo que está sucediendo ahorita bajo la colonia, pero también lo que va a suceder más adelante, obviamente en la sociedad guatemalteca. Razón por la cual la concepción del indio como un eje invariable implica que se le concibe como un ser distinto del resto de los demás. No va a cambiar. Cuando se habla de la invariabilidad de las características, de los rasgos del indio, no va a cambiar. Pero el resto de la sociedad, conceptualmente concebido, jóvenes, por favor, conceptualmente general, pero el resto de la sociedad sí tiene ese rasgo esencial, que tiene la capacidad de cambio progresivo. Razón por la cual, dice el profesor Severo Martínez, la ideología criolla deshistorizó al indio con el afán general de deshumanizarlo, es decir, no puede hacer nada, ahí se quedó un estadio histórico del desarrollo de esta sociedad, ahí se quedó, no va a tener cambios y no va a aportar casi nada a la sociedad, obviamente. Y veamos más adelante, señala. Aquella reorganización del siglo XVI exigió, empero, el desmantelamiento total de los antiguos poblados extensos, sede de la vida prehispánica, y la creación de los pueblos de indios, también llamados en aquel periodo reducciones, que fueron el molde de la nueva vida colonial que se iniciaba. De esto ya hemos hablado. Las incidencias dramáticas del paso de la vida en poblados extensos
a la vida en poblados coloniales no pueden detenernos aquí. Nos interesa muchísimo, eso sí, cierto rasgo de la organización material, la organización económica y la organización social de esta nueva unidad básica, dentro de lo cual habría de transformarse el nativo en el indio, el pueblo de indios. Luego hacemos el comentario breve. En esos pueblos, en el transcurso de 3 siglos, pues a los 2 y medio que transcurren desde su creación hasta la independencia, hay que agregar otro medio de siglo en que continúe en ellos la vida colonial casi inalterada. Un régimen de explotación y una serie de mecanismos políticos y administrativos desarrollados al servicio de la misma. Modelaron un nuevo tipo de trabajador y una nueva clase social con el elemento humano conquistado y reducido. El resultado histórico fue el indio. Muy breve, jóvenes, por favor. Entonces, sí interesa para hacer este enfoque desde el punto de vista del materialismo histórico y la dialéctica como concepción filosófica, encontrar entonces la organización social, jóvenes. No puede estudiarse una sociedad, no puede estudiarse un hombre, no puede estudiarse máximo un conjunto de hombres, un pueblo, en el aire, por decir así, jóvenes, en abstracto, si queremos, propiamente, sino que tiene que hacerse ese estudio desde la perspectiva y el contexto de la organización material de la sociedad. ¿Cómo está organizada materialmente esa sociedad? Las relaciones económicas que se generan en esa sociedad con ocasión de la producción de los bienes que van a satisfacer las necesidades básicas de los hombres y de las mujeres de la sociedad, la comida, los bienes, ya sea en el campo o en la ciudad, pero también la organización social de esa sociedad. Es importantísimo, digamos, esa interrelación que se genera, que se da en la misma sociedad y las instituciones propias de la sociedad, jóvenes, las instituciones que va creando esa sociedad, por ejemplo, instituciones jurídicas, instituciones políticas, instituciones religiosas, etcétera, educativas. Por eso se plantea una nueva unidad básica dentro de la cual había transformarse el nativo en el indio, los pueblos de indios. Entonces, aquí se plantea que antes no habían indios, según el profesor César Martínez, sino que eran nativos, eran naturales, los indígenas, pero no había indio. Sin embargo, cuando se reorganizó la colonia, 1540 más o menos, jóvenes, a través de las leyes nuevas de Barcelona que ya vimos, se establecieron los pueblos de indios, o también conocidos muy ampliamente como reducciones, así como lo plantea él. Recuerden, dotándoles de ejidos y dotándoles de cementeras o tierras comunales. Y ahí aparece el indio. Ahí aparece el indio, en estos pueblos de indios. Luego señala pues el transcurso de 3 siglos efectivamente durante la colonia, el régimen de pueblos de indios de Mantú, e incluso un poquito más allá, como plantea de la independencia, más o menos, acá el profesor Señor Martínez indica más o menos otro medio siglo, más o menos como 50, 70 años, hasta llegar al régimen de Justo Rufino Barrios, al régimen liberal, cuando Justo Rufino Barrios, recordemos, jóvenes, abordó el tema de los pueblos de indios y las comunidades indígenas, al reducir mediante el decreto 170 expropió las tierras de los pueblos indígenas y redujo estos pueblos, las tierras de las comunidades indígenas a tierras particulares o personales. Mediante subasta pública se vendieron y los indígenas se quedaron sin tierra. Y la necesidad entonces de incursionar ya en las haciendas y en las fincas, a trabajar bajo el mandamiento, esto que ya vimos, a eso se refiere el profesor Severo Martínez, y un régimen de explotación y una serie de mecanismos político-administrativos desarrollados al servicio de la misma. Razón por la cual plantea que la organización fundamental que va a darle las características al indio
en términos de definición y racismo va a ser precisamente eh, esta organización material, económica y social, obviamente acá de la colonia jóvenes, y posterior a la colonia también de la independencia que se fue reproduciendo hasta en el tiempo del régimen liberal de Justo Rufino Barrios. Al repartimiento, que era un trabajador casi gratuito para los hacendados, a los servicios gratuitos de la iglesia, a los endeudamientos forzosos por compra de mercaderías impuestas por el corregidor y a las exacciones de los caciques, todo ello mantuvo a los indios sumisos en una espantosa pobreza, que por supuesto implicaba ignorancia, deterioro físico y profundos sentimientos de inferioridad unidos a un odio de clase gigantesco y justificado. Eh, el conjunto de realizaciones y creencias de aquella clase social, lo que llamamos su cultura, tenía que ser testimonio de la opresión. Fue y sigue siendo una cultura pobre. El régimen colonial de los pueblos de indios convirtió a los nativos más iguales, o sea, el conjunto, es la expresión que usa el profesor Severo Martínez, viene del náhuatl, a los nativos que servían a los caciques o al linaje o a los nobles de la organización precolonial, la palabra más iguales, en una clase fundamental de siervos. He demostrado en otro lugar cómo en el indio colonial se daban todas las características esenciales del siervo, organizada de una manera peculiar. A los nativos caciques los convirtió en camarías de indios no serviles, con autoridad y posibilidades de enriquecimiento, que tomadas en conjunto se incorporan dinámicamente a otro nivel de la estructura de aquella sociedad, la capa media alta rural, nutrida también por ladinos acomodados en pueblos de indios. Acá, jóvenes, por favor. En este primer párrafo que hemos leído, casi coincide el profesor Severo Martínez con el licenciado Miguel Ángel Asturias en cuanto a la pobreza prácticamente que se encontraba el indígena o el indio desde esta perspectiva, jóvenes, por favor. En consecuencia, pobreza, deterioro, más o menos implicaba ignorancia, deterioro físico, profundos sentimientos de inferioridad. Y más o menos también así lo enfoca Miguel Ángel Asturias, unidos a un odio de clase gigantesco y justificado. Y en consecuencia, jóvenes, una cultura pobre. No tenían nada que aportar a la sociedad guatemalteca desde esta perspectiva del enfoque. Y como indica acá, pues por favor vean, les decía, insiste en las características, como se ha indicado acá, características esenciales del siervo o los rasgos esenciales del siervo, del indio, en una clase fundamentalmente de siervo. Entonces acá nos introduce ya desde el punto de vista del materialismo histórico, jóvenes, las relaciones feudales de producción que se dan en el inicio del periodo colonial y que se va alargando e inclusive a lo largo de la colonia. Y enfoca exactamente, creo que como relaciones fundamentales que se plantea en la sociedad guatemalteca, aparecen las relaciones feudales de producción. En otras palabras, se nos está hablando del sistema de producción feudal, de una sociedad feudalista. Pero escapa un poco al enfoque, y esto lo agrego, jóvenes, hemos hablado de acá, perdón, hemos hablado también en nuestro curso enfocado, por ejemplo, la encomienda. Realmente la encomienda no era ni reflejaba relaciones serviles de producción. La encomienda en sí, como institución jurídica esencialmente de carácter económico, reflejaba relaciones esclavistas de producción. Entonces se entremezclan entre relaciones feudales de producción y relaciones esclavistas de producción. Sin embargo, acá se insiste que fundamentalmente son las relaciones feudales de producción. Y el indio va a tener esas características. Creo que más adelante vamos a encontrar un poco
a, perdón, algunos rasgos de estas características. La independencia no cambió esa situación. El régimen de pueblos fue mantenido celosamente por la oligarquía criolla en el poder. El tributo fue sustituto de otros impuestos. La demanda de mano de obra forzada disminuyó un tanto con la posibilidad de retener a algunos indios en las haciendas, pero no desapareció por completo, porque en las temporadas de más actividad agrícola se siguió solicitando y percibiendo indios en mandamiento. Aquello, mándeme indios, pues por favor, siempre va el concepto, que fue lo que ocurrió, el repartimiento, pero solicitando, mándeme mano de obra barata. Mándame mano de obra regalada. De esa cuenta esta institución el mandamiento. Y, y más, no es exactamente, digamos, como la encomienda. Recordemos que ya el mandamiento bajo este régimen, jóvenes, mandaba el corregidor. Incluso el corregidor mandaba a los alcaldes de los pueblos indígenas, del cabildo o del ayuntamiento indígena, quienes hacían el repartimiento de la mano de obra, pero pervivía, persistía y a todo rigor todavía la encomienda, que era exactamente esclavitud, recordemos, hasta 2 generaciones. La reforma liberal, en lo tocante a condición laboral del indio, vino a recrudecer su situación de siervo. Legisló poniéndolo completamente a merced de los nuevos terratenientes que habían tomado el poder, los cafetaleros. La masa india modificó muy poco durante los 70 años de las dictaduras cafetaleras las características adquiridas durante el periodo colonial. Siguió siendo una clase socialmente servil. Estaba precisamente en relaciones sociales feudales de producción. No hubo posibilidad de desarrollo progresivo, de mejoramiento económico y cultural, sino fundamentalmente lo que venía haciendo haciendo desde la colonia, perdón, jóvenes, aquí es haciendo desde la colonia, por favor, lo que venía haciendo desde la colonia, trabajo forzoso. Esa es una de las características, por ejemplo, en cuanto a clase social servil, el trabajo forzoso. Y que desde el enfoque del profesor Severo Martínez va a ser un elemento muy, muy importante para la tesis que plantea sobre el racismo. Otro, los azotes. A los indios los azotaban a cada rato y a cada momento. Máxime si había una rebelión, había una inconformidad en cuanto a ir a los trabajos, los azotes. Y por otro lado, el calabozo. Meterlos a la cárcel. Pagas miserables es otra de las características del siervo. Pagas miserables al capricho de los terratenientes. Aparatos de represión y terror cada vez más eficaces para reprimir todo intento de protesta, perdón, jóvenes, acá, de protesta o rebelión y mantener el orden. Hablamos acá, me refiero, jóvenes, por favor, cuando hablamos acá de ese orden, vuelvo acá, jóvenes, por favor, en cuanto a los rasgos de la organización material, los rasgos de la organización económica y social. Este era el orden. Y en este marco de orden, obviamente, pues el siervo, en este caso ya aplicado a Guatemala, el indio, va a reunir estas características de trabajo forzado, que está sometido a azotes, si queremos, como rasgos, como características, para darse la idea de quién se trata, quién recibe los azotes, porque no cualquiera es azotado, y quién es metido al calabozo. Y por otro lado, a quién se le paga miserablemente.
como indica acá, al capricho de los terratenientes, y a quién se le somete mediante el aparato de Estado. A la represión, a quién se persigue cuando existen, por ejemplo, eh, acá jóvenes, los motines. La represión viene del Estado hacia este grupo. Esa es otra de las características. Y también, ¿y a quién se le somete al terror? Ay de aquel que se levante, ay de aquel que se rebele, pues, porque es muerte segura. Estas son las características, si queremos, talenos fundamentales, pero las características que toma en consideración el profesor Severo Martínez para decir que hablar de trabajo forzado es hablar de indio. Hablar de azotes acá en esta época es hablar de indio. Hablar de calabozo es hablar de indio. Hablar de pagas miserables es hablar de indio. Hablar de que el Estado emprendió una represión es hablar de indio. Y que estas personas, estos grupos están bajo el terror, tienen miedo, se les mete el miedo por parte del Estado. Esos son los rasgos o características precisamente del indio joven. Más adelante plantea, el indio es por consiguiente un fenómeno colonial, con esos rasgos que hemos visto, prolongado mucho más allá de la independencia, por la perduración de las condiciones económicas y las presiones de todo tipo que lo habían modelado originalmente. El factor más importante en la formación y perduración del indio ha sido el trabajo forzoso, en torno del cual y para el cual se desarrollaron todos los mecanismos no estrictamente laborales que contribuyeron a dicha formación. Hablamos acá del terror, decía, pero luego hacemos el comentario. Todas las características culturales del indio, no así las técnicas y costumbres básicas relacionadas con el trabajo material, como las ideas y creencias, así lo que en él parece de perduración de elementos culturales prehispánicos, las lenguas, por ejemplo, como lo que parece ser trasplante de cultura hispánica. Todo puede explicarse en función de la explotación colonial, porque todo se configuró efectivamente en función de ese factor absolutamente básico. Solo me permite, Juan, vamos a... Bienvenido, Raúl, compañero Raúl Marroquín. Entonces tenemos acá el comentario al respecto, jóvenes, por favor. El indio es por consiguiente un fenómeno colonial. Así es para el profesor Severo Martínez. Nació durante la colonia el indio, porque antes no había indio. ¿Recuerdan? Pedro de Alvarado nunca conoció a un indio. Conoció nativos, conoció naturales, conoció indígenas, pero no el indio. El indio, de conformidad con el profesor Severo Martínez, nace con la colonia y especialmente al crearse los pueblos de indios. Y que en esos pueblos de indios el indio va a tomar esos rasgos, esas características que hemos descrito. Pero uno de los rasgos esenciales y fundamentales va a ser el trabajo forzoso, el trabajo obligatorio, el trabajo bajo látigo, bajo el terror y la fuerza y la represión del Estado, el trabajo forzoso. Como indica acá, en torno al cual se desarrollaron todos los mecanismos no estrictamente laborales, como es el calabozo, ¿verdad? Que no es laboral, pero había que instalar el calabozo. Y también los azotes no forman parte de la relación laboral, pero había que aplicar los azotes para que trabajaran. Razón por la cual no son propiamente, como dice, no estrictamente laborales. Ahora bien, todas las características culturales del indio, eso que hemos escrito acá o que hemos visto acá, eh, ahora no así las técnicas y las costumbres básicas con el trabajo material, como las ideas que tenía el indio y también sus propias creencias, creía en dioses, creía en otros aspectos.
Así, lo que en él parece de perduración de elementos culturales prehispánicos, a lo que traía estas personas o estos pueblos. Eh, Puntualmente señala el caso de las lenguas. Por ejemplo, como lo que parece ser trasplante de cultura hispánica. Quisiera detenerme acá, jóvenes, por favor. En relación a este análisis que hacemos, por favor, de este tema, ah, nos parece un poquito realmente una apreciación más que personal, jóvenes, dentro de los enfoques que se hacen de la cultura de los pueblos indígenas, nos parece un poquito equivocado, si no equivocado, esta formulación del profesor Severo Martínez, al creer él que la lengua, que los idiomas indígenas vinieron de España. Realmente es descartar totalmente para los pueblos indígenas alguna aportación propia. No es posible que las lenguas hayan venido de España. Hemos visto que cualquier pueblo, cualquier grupo humano tiene uno de esos vehículos tan importantes, hemos dicho, su idioma, su lengua, para la exteriorización de la cultura o bien para también ese intercambio cultural. Repito, nos parece un poquito realmente penosa esta visión del profesor Severo Martínez respecto a que las lenguas hayan venido de España. Aun cuando no aparece acá, también lo mismo sucede, jóvenes, con el enfoque del profesor Severo Martínez respecto al traje de los indígenas. No aparece acá, pero les agrego, por favor, de lo que hemos estudiado, incluso de la patria del criollo, también el profesor Severo Martínez sostiene que los trajes que portan los indígenas de distintos colores, incluso un poquito poéticos, tan lindos, tan variables, tan variados, también vino de España, de los españoles, los terratenientes, para tener la diferencia de una encomienda a otra, pues se preocuparon en que sus encomendados usaran determinado traje, usaran determinada vestimenta, y su colorido, su enfoque. También nos parece realmente una visión muy, muy equivocada al respecto, porque al estudiar precisamente la cultura de los pueblos, no solamente en este caso del pueblo maya, en el caso de Guatemala, sino de los pueblos indígenas a lo largo de nuestro continente y de otros continentes, jóvenes, hemos visto que los pueblos indígenas han tenido riqueza en el tema también de sus trajes, de su vestimenta. Y si nos remitimos un poco a analizar perdón, jóvenes, ah, de los documentos mayas, los famosos códices, encontramos en esos códices incluso riqueza de vestuario, eh, en el caso de la cultura maya. Entonces creo que la visión que se tiene al afirmar en ese caso de las lenguas, por un lado, y por otro lado de las tres, creo que la visión que se tiene también es una visión no muy completa. Es una visión sesgada en relación a la... Cierro este comentario, por favor, respecto a este punto. Creo que es respetable, pero tampoco podemos dejar pasar nuestra apreciación al respecto y sobre todo un análisis crítico, jóvenes, así como lo estamos haciendo. Todo puede explicarse en función de la explotación colonial, porque todo se configuró efectivamente en función del factor absolutamente básico. Quisiera entonces remarcar esto, jóvenes, por favor. Es decir, al hablar de indio, el indio va a reunir las características culturales que le imprimió el sistema de opresión colonial. El trabajo forzoso, fundamentalmente el trabajo obligado. Hablar de trabajo obligado es hablar de indio. Y como se indica acá, hay otros mecanismos no propiamente laborales, hablar de azotes, hablar de calabozo, hablar inclusive de motines de indios, es hablar precisamente del indio. Seguimos.
En el segundo año de la Revolución Guatemalteca, en 1945, este hecho es de importancia capital, es decir, en cuanto a los rasgos jóvenes, en cuanto al trabajo forzado. Desde entonces el indio no sostiene relaciones serviles de trabajo con los patronos, sino relaciones salariales. Significa la supresión del factor que fue determinante en la aparición y la perduración histórica del indio, el trabajo forzado. A partir de ese momento, el indio cumple una función económica distinta de la que cumplió durante 4 siglos en la sociedad guatemalteca. Y se inicia, por tanto, su asimilación al proletariado agrícola del país, a la clase de los asalariados. El paso de la explotación servil a la explotación asalariada significa, como ya dije, un cambio fundamental en cuanto a la función económica y la ubicación de clase del indio. La proletarización del indio implica su paso a una clase menos ultrajada que el trabajador forzado, pero en definitiva también suprimida, justamente la más oprimida en todas al desaparecer el siervo. Lo que quiere decir que se mantiene en condiciones de miseria en las cuales puede perdurar por mucho tiempo, borrándose muy lentamente las características culturales del siervo colonial, aun cuando tal siervo ya no exista en rigor. Este es creo, jóvenes, por favor, y ustedes harán su propio análisis, porque ese es realmente yo creo que lo que estamos, yo les estoy compartiendo acá mi análisis desde esta perspectiva como docente, pero también ustedes como docentes jóvenes, por favor, tienen esa extraordinaria capacidad también de hacer su propio análisis al respecto. En relación precisamente a lo siguiente, por favor, jóvenes, encontramos entonces, recordemos, a partir de 1945, la Revolución de Octubre de 1945, y la emisión de una nueva constitución, la Constitución de 1945, jóvenes, que destierra del sistema jurídico guatemalteco la disposición o la ley eh, que regulaba eh, toda servidumbre, toda forma de servidumbre, pero también toda forma de esclavismo, de sometimiento, y ya no solamente de los indios en estos términos, siguiendo utilizando esto, no solamente, sino que para toda la sociedad guatemalteca y muy particularmente para los trabajadores del campo de Guatemala, para los trabajadores agrícolas. Bien, bien importante. Y por otro lado, aun cuando no está acá de manera expresa, jóvenes, pero esto va a implicar de conformidad con esta idea fundamental que tenemos acá, es que se ha entrado a las relaciones capitalistas de producción. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿cuál es uno de los rasgos esenciales de las relaciones capitalistas de producción? Es la relación salarial, jóvenes. Es la relación salarial. Recordemos los postulados esenciales que planteó la Revolución Francesa, donde aparece la clase burguesa, y estamos hablando acá del capitalismo y del capitalista, la burguesía, no solamente agraria, sino que también la burguesía de ciudad, y luego los trabajadores, el obrero o el proletariado, planteando fundamentalmente como principio la igualdad, la fraternidad entre los seres humanos y fundamentalmente la libertad. Y encontramos entonces acá que ya se han introducido en Guatemala, incluso de conformidad con los enfoques que hemos hecho, los estudios que hemos hecho jóvenes, es que el capitalismo se introduce en nuestro medio más o menos por el tiempo de Rafael Carrera, perdón, Justo Rufino Barrios, al buscar la modernización del país, emulando
el desarrollo económico social de los Estados Unidos, muy, muy particularmente. Cómo los Estados Unidos fue conformando su sistema capitalista a través de trabajadores libres, a través de trabajadores en condiciones de igualdad, de trabajo, obviamente, de oportunidad en la sociedad y de fraternidad. Sin embargo, paradójico, ¿verdad? Mientras que por otro lado se emulaba el desarrollo económico de los Estados Unidos en un marco capitalista de producción durante el régimen de la reforma liberal, pero por otro lado se introducía nuevamente el trabajo forzado para la población indígena y sometía a relaciones feudales de producción. Obviamente, y aquí es donde vemos y entendemos, jóvenes, que los fenómenos que afectan a la sociedad, hacíamos una pregunta en su primer examen, van más adelante, avanzan más que un sistema jurídico que a veces se queda enquilosado, se queda, realmente no avanza, pero los fenómenos sociales van avanzando. Cuando hablamos de los derechos económicos, recordarán ustedes, entonces, y al derecho, una vez avanzan los fenómenos económicos, trata de regularlos y los regula. Y de la misma manera acá se nos plantea esto, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en relaciones sociales de producción capitalista. Y en estas relaciones de producción capitalista, prácticamente el indio se perdió, se fue, desapareció. Perdone la expresión, por obra y magia de la desaparición del trabajo forzado, se perdió el rasgo fundamental y el rasgo esencial del indio, el trabajo forzado. Razón por la cual se plantea acá, jóvenes, acá, y se introduce al indio en esa clase de asalariados, en la clase proletaria, y que todavía se enfoca dentro del capitalismo, obviamente la clase burguesa, la clase capitalista y por otro lado la clase trabajadora o la clase proletaria. Sigue el enfoque y el esquema del, de la metodología que se ha venido utilizando desde la formulación de este punto, de esta tesis. Y se indica entonces el paso de la explotación servil a la explotación asalariada significa, como ya dije, un cambio fundamental en cuanto a la función económica y la ubicación del indio. Luego viene, acá jóvenes, la proletarización, o sea, se convierte en proletario, a implica un paso a una clase menos ultrajada que el trabajador forzado, pero en definitiva también suprimida u oprimida al igual, jóvenes. Entonces encontramos acá el concepto también que ya vimos, y resaltamos esto, por favor, parte de nuestro análisis. Y yo le decía también, ya tienen ustedes algunos instrumentales o unos instrumentos teóricos, jóvenes, una conceptualización teórica de algunos, de algunas instituciones jurídicas, algunas instituciones sociales, como el caso de la teoría de la asimilación, sí, o la teoría de la culturación, o la teoría de la culturación. Hemos visto esto, ya tenemos ese marco teórico. Pero ¿qué significa que el indio fue asimilado al proletariado del país? Sencillamente estamos viendo acá y como resultado al final desaparece la clase del indio porque fue asimilado, fue absorbido, se extinguió, porque al final ese es el resultado de la asimilación, de la teoría de la asimilación, joven, de la culturación o de la integración cultural o social. Es precisamente, hemos dicho, el etnocidio cultural. Pero solo que acá no se le da ese enfoque, si queremos, tal vez no la importancia, jóvenes, el concepto de asimilación, pero de lo que hemos estudiado al final el resultado es la desaparición del indio. Y veamos acá, por favor, agrego esto, joven. Perdón, no agrego, sino que vamos a ver. Pese a todo, la supresión del trabajo forzado y la implantación del salario para el indio es un hecho profundo, que afecta no solamente al indio, sino a toda la estructura social guatemalteca. Su significado puede precisarse del siguiente modo. Un sector mayoritario de trabajadores guatemaltecos
dejó de estar sometido a la coacción extraeconómica de tipo feudal, el trabajo forzado fundamentalmente, y pasó al régimen de presiones económicas propias del capitalismo. Es decir, pasamos del régimen feudal al régimen capitalista. No se aborda para nada el régimen esclavista, pero no obstante ello, digamos, aparece, se entra al capitalismo. Y luego la formulación de la pregunta. En este marco de análisis que hace el profesor Severo Martínez, entonces, ¿qué es el indio? Y ya viene un poco en este término de la modernidad o ese enfoque ya contemporáneo, jóvenes, del 45 a la fecha más o menos hablamos de 1950, y que 50, 60, en que se elaboró este trabajo un poquito más tarde que el trabajo de Miguel Ángel Asturias. Indios son en Guatemala los individuos que conservan las características de los siervos coloniales. A eso se debe a que haya una amplia gama de grados de indianidad. Se es más o menos indio según estén más o menos presentes las características del siervo colonial en el modo de vida, en la indumentaria, en el utillaje, en las costumbres, en la lengua y la mentalidad del individuo en cuestión. La raza no tiene que ver nada en la definición del indio. Porque si bien es cierto que los nativos convertidos en indios pertenecían todos a la misma raza, no es menos cierto que la condición de siervo puede abandonarse, y lo han abandonado en todo tiempo muchísimas personas, sin cambiar de raza. En Guatemala hay racismo y discriminación, como en todas partes. Es un fenómeno ideológico de la superestructura, que responde a la lucha de clases y operan solamente en función de, brevemente, por el tiempo, brevemente, por favor. Entonces tenemos acá ya la pregunta hacia la situación casi actual de Guatemala, ¿qué es el indio? Entonces encontramos acá, depende, depende. Si todavía tiene rasgos coloniales, si todavía tiene el traje de la colonia, si todavía que le dejaron los encomenderos, si todavía utiliza ese lenguaje que se vino de España, su lengua, y que si todavía tiene eso, y si todavía tiene esas costumbres, solamente es indio. Definitivamente es indio. No obstante que esté en relaciones de producción capitalistas y que esencialmente eso pudo haberle despojado de esa su característica esencial, es indio. Sin embargo, como plantea acá, pero hay otros que sí dejaron su ropa, su idioma, su mentalidad, su indumentaria, su modo de vida, y ya no son indios. Pero también importante, vemos acá, un poquito un lenguaje un tanto ambiguo, vean jóvenes, por favor, un lenguaje un tanto ambiguo. Obviamente el profesor señala que no existe el racismo. La raza no tiene que ver nada con la definición del indio. Obviamente no es racismo. Hablar de indio no es hablar de racismo. Porque por otro lado, contradictoriamente se dice, pertenecían a la misma raza, o sea que se sostiene todavía el concepto racial. Lo único no sabemos exactamente si bajo el criterio biológico cómo se sostiene la teoría del racismo. Pero también hay un reconocimiento de que existe raza. Repito, un poquito ambiguo el lenguaje. Y de esa cuenta, en Guatemala todavía se sostiene, sí hay racismo y discriminación, pero es un fenómeno ideológico de la infraestructura. Recordemos cuando se hace ese análisis histórico de la sociedad bajo el concepto de formación económico-social. Entonces se nos plantea, la ciencia, obviamente, pues jóvenes, por favor, o el materialismo histórico, y da igual, la dialéctica plantea fundamentalmente el materialismo histórico, que la sociedad tiene una base, y es la base económica. Y ahí aparece el hombre trabajando la fuerza de trabajo,
las relaciones sociales de producción y se refiere a la vida material de la sociedad desde el punto de vista del proceso económico de esa sociedad. Pero también se levanta sobre esa base económica la superestructura. Y la superestructura va a estar fundamentalmente conformada por ideas, por concepciones y por instituciones. Encontramos, por ejemplo, la idea del derecho, la idea de lo jurídico. La idea de lo jurídico va a tomar materialidad, va a tomar cuerpo a través de la institución derecho. La idea política, la concepción política, en ese marco de superestructura, va a tomar cuerpo, se materializa, se hace realidad, si queremos, a través del Estado. En consecuencia, bueno, está el Estado, está el derecho, la misma escuela, la iglesia, la moral, etcétera, etcétera, bueno, como fenómeno ideológico que forma parte de la estructura. Entonces tenemos acá, y razón por la cual en esta expresión, jóvenes, no tiene un sustento material el realismo. Es sencillamente un fenómeno ideológico. Pero también es cierto acá que de la materialidad de la sociedad, desde la perspectiva material de la sociedad, también se generan las ideas. Porque de conformidad con esta corriente de pensamiento, eh, nada existe así por así, jóvenes. Es decir, los fenómenos que se presentan en la sociedad no vienen de la nada, no surgen de la nada, sino que surgen precisamente de la vida, de la realidad de esa sociedad, de la materialidad de esa sociedad. Pero acá entonces se sostiene que sí hay racismo y discriminación, pero es un fenómeno ideológico y ya no tanto material como era el indio y las características que revistieron a este indio. Queda por contestar una pregunta que las explicaciones precedentes traen en primer plano. Si la discriminación racial solo es apariencia, es ideológico nada más, ¿verdad? Si en el fondo es siempre discriminación de clases, plantea el profesor Severo Martínez, ¿por qué el proletariado indio? Es decir, que no ha perdido su ser indio. Aun cuando perdió algunos rasgos, sigue siendo proletariado indio, no hay para dónde. Y aun cuando esté inmerso en relaciones capitalistas de producción, pero sigue siendo indio. ¿Por qué el proletariado indio se ve discriminado por el proletariado ladino? ¿Por qué hasta los ladinos más pobres se consideran superiores a los indios? Porque en su miseria, esta es la respuesta. El ladino rural pobre no era siervo, no estaba obligado a tributar ni a acudir al repartimiento de las haciendas, no tenía obligaciones económicas de la iglesia, no tenía sobre sí a los indios nobles tramposos. En suma, el ladino rural pobre, en suma, el ladino rural pobre no era explotador de indios, pero su misma pobreza lo obligaba a distinguirse de los indios para no ser arrastrado a la servidumbre y probablemente también, jóvenes, a la esclavitud. El gesto despectivo, la burla, el atropello a los indios, eran todos indicadores de que no se era indio. En definitiva, fueron también motivos de clase lo que llevaron al más humilde y más numeroso de los sectores explotados de ladinos a discriminar a los indios. Al estar fuera de la servidumbre, pero muy cerca de ella, fue la causa de este fenómeno. En conclusión, señala Cajones, por favor, la condición de indios en la actualidad y en estricto sentido es un vestigio colonial. Esta es conclusión, por favor, del trabajo del profesor Severo Martínez. La condición de indios en la actualidad y en estricto sentido es un vestigio colonial, una supervivencia de algo que ya perdió sus bases originales, ya no es una esencia. En nuestros días, lo esencial del indio proletario es su ser proletario y no su ser indio. Lo esencial del niño pequeño burgués es su carácter pequeño burgués y no sus vestigios discriminatorios del siervo que lleva sobre su cuerpo
o sobre su personalidad. Y luego dice Joné, la concepción del indio como un ente invariable implica que se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos. Ya lo habíamos visto, pues a esto se le reconoce como esencial su capacidad de cambio progresivo. La idea criolla deshistorizó al indio en el afán general de deshumanizarlo. Y terminamos acá con el enfoque del profesor Severo Martínez, no sin antes, por favor, quisiera indicar lo siguiente, y pues compartirles, jóvenes, también mi apreciación al respecto, por favor. Entonces, es un trabajo encomiable académicamente este análisis que hace el profesor Severo Martínez sobre el concepto indio y la situación del indio. Realmente muy, muy interesante y de mucha profundidad, obviamente, jóvenes. Eh, Primero, decíamos que el indio, para el profesor Severo Martínez, empezó con el surgimiento de los pueblos de indios y que prácticamente le dio el carácter o las características esenciales a la palabra indio y y la connotación que va a tener, pero fundamentalmente el concepto indio eh, en cuanto a qué se va a concebir como indio. Bueno, como indio ya hemos visto, va a ser precisamente aquel trabajador obligado, aquel trabajador forzado, el que trabaja bajo el látigo, el que va a estar azotado, el que va a ser encarcelado. Y eso es esencialmente porque está en relaciones feudales de producción. Uno. Dos. Pero al entrar en esta era moderna, en esta era contemporánea, el indio a relaciones feudales de producción, perdón, relaciones capitalistas de producción, en relaciones salariales, dejó de ser indio. Ya no es indio, porque perdió sus características esenciales, ¿ah? El trabajo forzado, los azotes, etcétera, etcétera, que hemos visto. Obviamente su cultura tan pobre, tan etcétera, pero dejó de tener los rasgos esenciales para decir que es indio, básicamente. Es decir, que el enfoque que se hace acá, a diferencia de Miguel Ángel Asturias, decíamos jóvenes, acá Miguel Ángel Asturias plantea esos rasgos, eh, ya hemos visto, y que necesitan nueva sangre. En tanto que acá el indio se asimiló al proletariado agrícola y perdió su ser indio. Pero sin embargo hay un lenguaje ambiguo, sigue siendo indio, aun cuando es proletario. Sigue siendo indio, aun cuando es proletario. Pero, y no que el rasgo principal es del indio, es el trabajo forzado, los azotes, etcétera, etcétera, el siervo colonial y el siervo después de la independencia. Entonces, si dejó de tener esos rasgos del régimen de la colonia, pero relaciones feudales de producción y relaciones feudales de producción post-independentista, y sigue siendo indio. Entonces vemos acá, y luego se plantea finalmente en el tema del racismo, jóvenes, que realmente pues la raza no es importante. Creo que ese enfoque que hace el profesor Severo Martínez es importante. No es fundamental, sino que son estos rasgos económicos que imprimen a la sociedad. Pero hay racismo en Guatemala. Este es el enfoque para mí, digamos, un poquito ambiguo, si queremos. Y finalmente, diría jóvenes, y es lo que vamos a ver ahora con CEPAL. Es cierto, es esencial los rasgos que imprimen las relaciones sociales de producción en la vida de una sociedad. Es indiscutible. Pero también hemos visto, jóvenes, que no es suficiente, por ejemplo, que mediante ley se diga que se conviertan en ladinos los indígenas, por ejemplo. Eso no es así, jóvenes. No, no se resuelve el problema mediante la ley. La ley es bien importante, obviamente, pero los fenómenos sociales no se resuelven así. Este es el caso que estamos viendo, jóvenes. El hecho de que haya venido unas nuevas relaciones sociales de producción capitalistas no borra el tema de los pueblos indígenas. Porque vamos a ver, ahora CEPAL dejó esto ya, jóvenes, y vamos a dar mínimo, unos
10 minutos o 5 minutos en cuanto a preguntas, pero solo que, si me permiten, por favor, quisiera ver el enfoque ya de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En relación al racismo, siempre incluso descansa su enfoque, especialmente en una autora eh, muy realmente Ivonnes ha dedicado mucho de su tiempo, de su vida intelectual, de su vida académica, al estudio del racismo en Guatemala. Y es la profesora Marta Elena Casaus la Casaus o Casaus de, no de, sino que Arzú. Realmente el enfoque de ella es de mucha actualidad. Muy interesante el enfoque en relación al racismo y parte del enfoque de la maestra, de la doctora Casaus, pues recoge este trabajo, jóvenes, el estudio sobre el racismo, así se denomina el libro, estudio sobre el racismo, discriminación y las brechas de la desigualdad en Guatemala. También es un documento referido a nuestro país. Al igual, muy respetable, yo creo realmente el trabajo de Miguel Ángel Asturias en relación al tema y de mucho valor, igual, jóvenes. De igual, muy respetable, de mucho valor, el trabajo del profesor Ceder Martínez, que trata de esclarecer un poquito este tema del racismo en nuestro país. De igual manera viene este otro enfoque, jóvenes. Solo que muy breve, por favor, muy breve al respecto. Entonces señala y descansa, por ejemplo, señala en su trabajo para analizar y valorar y medir los efectos de la discriminación racial y el racismo en la reproducción y profundización de la desigualdad estructural que afecta a los pueblos indígenas en el país. Un equipo de investigadores trabajó con la mano de CODISRA y la CEPAL para generar el presente estudio. El objetivo de este estudio es visibilizar la desigualdad social que resulta del racismo y la discriminación racial y recomendar contenidos de política pública que permitan ir avanzando en los caminos hacia la igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad cultural. Brevemente, jóvenes. CODISRA es la Comisión de la Presidencia en contra del racismo, que está trabajando en nuestro país. Viene más o menos de los acuerdos de paz, jóvenes. Se creó esta comisión, es en el tema precisamente del racismo, muy particularmente. Ha hecho trabajos interesantes, incluso ha acompañado algunas denuncias ante los tribunales de justicia en el tema de la discriminación. Y luego la CEPAL precisamente es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y el interés de la CEPAL, jóvenes, es eminentemente económico. Incluso si tienen la oportunidad, les recomiendo realmente este libro. Es un poquito grande, jóvenes, amplio. Pero este libro acompaña datos económicos sobre, por ejemplo, la incidencia del racismo en nuestro país. ¿Cuánto pierde Guatemala? ¿Cuánto pierde el país? En términos, por ejemplo, habla de la desigualdad estructural en las relaciones económicas, sociales de Guatemala, pero fundamentalmente en las relaciones económicas de nuestro país. Hay una aportación muy valiosa en términos de datos económicos o factores económicos en este libro, jóvenes. Y como vemos, se busca precisamente visibilizar el problema. ¿Existe el problema? Existe, sin la menor duda. Luego plantea acá, menciona y descansa. Esta es una cita del libro de la profesora Casaus, Marta Elena Casaus Arzú, en relación al racismo, que dice la profesora Casaus en relación al racismo. Señala, el racismo es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imaginarios, prácticas racistas o ideologías que como tales se expanden a todo el campo social, formando parte del imaginario colectivo. Pueden proceder de una clase social, de un grupo étnico o de un movimiento comunitario, o provenir directamente de las instituciones del Estado, de las instituciones o del Estado, en cuyo caso hablaremos de racismo de Estado. Luego,
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el 2005, considera el racismo como la ideología que sustenta la dominación étnica a través de hacer creer las desigualdades entre los grupos, que las desigualdades entre los grupos son naturales, o sea, es como un derecho natural que viene de la naturaleza. En el mismo sentido, se expresó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico al considerar el racismo como una expresión ideológica de colonización y subordinación. En las tres definiciones se resalta como consustancial el racismo, la valoración, concepción, expresión ideológica generalizada que se hace del otro y mediante la que se sustenta y justifica un sistema de dominación étnica. De esto, a lo largo del tema del racismo, jóvenes, abordamos, tocamos algunos puntos en relación a lo que plantea la profesora Casaus, de igual manera la perspectiva que tiene el PNUD de este enfoque. Hablamos inclusive de las ideologías eh, del racismo, recordarán ustedes jóvenes, en cuanto a la superioridad racial y a la inferioridad racial de otros grupos. Les repito así de manera muy sucinta, uh, llego a la conclusión acá, perdón, no llego, sino que les comparto las conclusiones, más o menos este trabajo llega como a unas 10, 15 conclusiones, jóvenes, pero vamos a mencionar dos, creo que tres, jóvenes, sí, tres conclusiones del trabajo de CEPAL en relación al trabajo del racismo, que ya casi hemos abordado, repito, con el enfoque del profesor Cedro Martínez, con el enfoque de Miguel Ángel Asturias y también el enfoque doctrinario que le dimos al racismo, jóvenes, los tipos de racismo, recordarán ustedes la tipología racial. A. El país ha avanzado en reconocer la existencia de una sociedad diversa étnica y culturalmente en su legislación y en algunas políticas públicas. Estas son conclusiones taxativas, por favor, jóvenes, de CEPAL, no se le está quitando nada. Sin embargo, existe una brecha sensible y creciente entre los contenidos de las leyes y políticas vigentes y su grado efectivo de implementación. Esto aplica para buena parte del convenio 669 de la OIT, los acuerdos de paz, ley de acceso a información pública, ley de idiomas nacionales, la política pública para la convivencia y eliminación del racismo y la discriminación racial, entre otros. P. Los datos expuestos a lo largo del estudio, muy importantes, muy interesantes, jóvenes, el impacto que tiene, les decía, en la sociedad guatemalteca, permiten afirmar que esta brecha responde al racismo y la discriminación que están arraigadas en las estructuras del Estado y que se practican cotidianamente. Por eso se dice, jóvenes, atraviesan transversalmente el Estado, el racismo y la discriminación. Es importante notar que la debilidad de las instituciones públicas está afectando la capacidad del Estado de implementar políticas públicas en general. En los últimos años, la lucha legítima y necesaria contra la obtención del Estado y sus mecanismos de corrupción e impunidad, así como el rescate de las instituciones públicas, han tendido a desplazar de la agenda nacional no solamente el desafío de eliminar el racismo, la discriminación y la desigualdad, sino la agenda de desarrollo nacional en general. Finalmente, por favor, los grandes hitos de política pública para cambiar el racismo, la discriminación y la desigualdad en Guatemala han enfatizado la dimensión del reconocimiento de la diversidad de identidades culturales, entidades de los pueblos indígenas por sobre la dimensión de redistribución y representación. La nueva generación de políticas públicas deberá implementar estos avances con políticas que propicien una mejor distribución del producto social global y con políticas que aseguren que los pueblos indígenas tengan una justa representación en los espacios de decisión pública. Esto es básicamente, jóvenes, lo que les puedo compartir del tema del racismo y aquí terminaríamos prácticamente este tema. Repito, si hubiesen algunas preguntas, pues con mucho gusto. Muy brevemente, el recorrido, les decía, hicimos un enfoque teórico-conceptual del racismo de manera general. Luego, pues pusimos unos ejemplos de intelectuales, de académicos sobresalientes sobre este tema. Es el caso de Miguel Ángel Asturias, de Severo Martínez, y no muy amplio, pero también casi no abordamos nada, pero también otra de las autoras recientes, jóvenes de actualidad, es la profesora, la doctora Marta Casaus.
Entonces, y luego la visión de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe al respecto. Así que si hay alguna pregunta, con mucho gusto, tenemos unos minutos todavía. Ahora si no, por favor, si no hubiesen preguntas, les indico, jóvenes, por favor. Hemos terminado ya de desarrollar los contenidos de la tercera unidad de nuestro programa y de la cuarta unidad. Entonces, estos contenidos van a ser materia de nuestro segundo examen parcial. Por favor, el día de hoy, jóvenes, por favor, así, les voy a compartir las diapositivas sobre este tema, el racismo, la asimilación que les tenía pendiente y la discriminación. Pero asimismo les voy a compartir la tesis del licenciado Miguel Ángel Asturias sobre el tema, la problemática indígena, también este documento del profesor Severo Martínez sobre análisis de la definición del indio, eh, que creo que es... Ahora, lo de CEPAL, si ustedes pueden, está en internet, jóvenes, es un documento muy grande, es un documento grande, incluso trae mapas e información. Si pueden consultar, se lo recomiendo. Ahí sí para su formación académica, jóvenes. Eso no va a Entonces, entrar en el examen. no entra ese documento, no porque es profuso, un poquito largo. Entonces va a entrar en el examen de CEPAL solo esto que les tengo en las diapositivas. Por favor, lo que, digamos, la definición de racismo de la maestra Casaus creo que es bien importante, el enfoque que hace PNUD también importante, y las conclusiones de CEPAL. No entra, compañero, es un documento muy grande, muy Gracias, grande. licenciado. A usted las gracias, a usted las gracias. No sé si hay otra pregunta, jóvenes, respecto a nuestra evaluación, pues veo que respecto al contenido, ¿no? Les agradezco mucho y nos vamos a examinar siempre en Moodle, por favor, y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. No tenemos todavía calendario de examen, pero vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa, jóvenes. Entraríamos ya a la quinta unidad. Por favor, sí, Carolina, si fuera tan amable, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carolina. Aquí mire con la molestia. Bueno, de toda la exposición que acaba de hacer, realmente muy interesante lo que nos compartió. Yo tengo una duda. Por favor, Carolina. Mire, pues como no hemos salido de donde estamos, diría yo, ¿verdad? Pues casi que seguimos igual. Al mencionar esto del materialismo histórico, en el que se considera a los grupos oprimidos como un ejército, ¿cómo se dice este? ¿Proletariado? Un nombre, No. que le A dicen ver, diga, perdón. le Diga. dicen ejército industrial de reserva, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, me queda la duda, bueno, que hasta qué punto seguimos en los repartimientos, hasta qué punto seguimos siendo ese ejército industrial de reserva. Tengo la impresión de que seguimos igual, ¿no? Gracias, Carolina. Le voy a dar mi apreciación, por favor, y luego en la quinta y sexta unidad vamos a ampliar un poquito. Pero Bueno, creo que sí, fíjese que, como hemos dicho, creo que, por ejemplo, el caso de la Constitución de 1945 es de avanzada, sin la menor duda. Creo que es el producto de los intelectuales guatemaltecos, especialmente, y perdonen, pero que se forjaron en nuestra alma mater, en la Universidad de San Carlos, donde se le dio mucha importancia al desarrollo del pensamiento, pero del pensamiento crítico. Realmente la universidad ha ocupado lugares, creo que muy importantes a nivel de las universidades latinoamericanas, mencionamos el caso de Chile. Entonces, elaboraron una constitución de avanzada, de salir de esta problemática que venimos, como decía Carolina, arrastrando desde siglos. Creo que la aspiración de los guatemaltecos es tener una sociedad desarrollada. Y quisiera decirle, por ejemplo, el caso mismo de Justo Rufino Barrios, quiso emular, quiso copiar, casi literalmente así, copiar el desarrollo económico y social de los Estados Unidos y sus instituciones jurídicas, sus decisiones políticas muy firmes.
razón por la cual pensaba, creo, Justo Rufino Barrios, que solo mediante ley se podía arreglar esos problemas, ¿no? Pues, acá yo creo que la Sí, por participación eso es que San Pedro son ladinos por decreto, ¿verdad? es el caso. Entonces, por eso le decía, yo creo que la misma sociedad va buscando las respuestas a sus problemas. Obviamente hablamos de la sociedad de hombres y mujeres que ponen en juego su mejor intelecto, que ponen en juego su intelecto en la búsqueda de las mejores salidas a la problemática de un país. Y de una otra manera, el derecho en el caso de nosotros jóvenes que somos de formación pues jurídica, tiene su importancia en el desarrollo, en el avance de la sociedad. Concluyo con esto, Carolina, en relación a su pregunta. Por ejemplo, en 1945, una amplia, pero una gran discusión, no solamente entre intelectuales, sino que toda la sociedad guatemalteca, especialmente los que fueron formando parte de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces, si era realmente bueno para la sociedad guatemalteca de aquel entonces incluir en la Constitución la propiedad en función social. O sencillamente mantener ese principio clásico, añejo, antiguo, la propiedad en función de la persona individual como un derecho absoluto e intocable, casi divino, ante una problemática social que se viene arrastrando desde hace casi 500 años. Y al final dijeron, no, incluyamos este principio en la Constitución. Y obviamente en la sociedad guatemalteca generó mucha convulsión. A tal Claro. grado que el caso, por ejemplo, y concluyo con esto, decía, del gobierno desde entonces, hasta fue expulsado de Guatemala en ropa interior por tratar de buscar un mejor espacio de desarrollo en esta sociedad, en la sociedad nuestra. Entonces, digo, en relación a su pregunta, efectivamente hay reservorio todavía de mano de obra en ese sentido, y está plasmado en la Constitución al regular que el 30%, que se les puede pagar todavía a estos trabajadores en especie el 30%. ¿Y qué se les paga? Guaro, Claro. licor, frijol, a lo sumo, digamos, arroz. Ortrix. Exactamente. Dejamos esto, Carolina, interesante su pregunta. Compañeros, ya se fue el tiempo. Muchas gracias, les agradezco mucho. Rosy, también muchísimas gracias por su comunicación. Licenciado, solo una pregunta. Dígame, Maribel, por favor. ¿Con usted todavía tenemos clases? ¿Seguimos teniendo clases? Pues sí, vamos a continuar trabajando, por favor, como le digo, desarrollando nuestro programa. Sí, Maribel, muchas gracias. Licenciado. Feliz fin de semana, jóvenes. Se cuidan, jóvenes. Licenciado, una última. Diga, Carolina. Mire, es que como me queda en el oscurantismo la época esta de Ubico y todas las leyes que él puso, ¿verdad? Y bueno, entonces mire, con esto de la ley de la vagancia y las piochas que hay por algunos lados donde abrieron caminos las personas que eran presas, ¿verdad? Y ahí me quedé en el oscurantismo de qué pasó, si estábamos peor ahí, no sé. Brevemente. Sí, las condiciones eran iguales. Incluso se recrudecieron y hablamos desde nuestro enfoque, por favor, ¿verdad? Claro, tal vez, claro. espero no particularizar, por favor, que el enfoque debe ser general social, pero se implementó nuevamente, por ejemplo, el trabajo forzado de la población indígena. ¿Te recordabas? Y los repartimientos. Y todavía con esto, ya decía, las piochas. Sí. La famosa ley de vialidad. Exacto. Y que había que ir a aperturar caminos al interior sin ninguna paga. Agregado a esto, todavía la población indígena servía de, ya no recuerdo la expresión, no sé si sea cacaste, pero digamos, para cargar a los funcionarios públicos. No solamente de la ciudad, sino que también del interior de la república. No, la situación fue mucho más cruda. Ay, Lick va a perdonar. Fíjese que ya no le escucho porque tengo el otro Meet abierto. Va, perdone, entonces me voy a retirar igual. Por favor, un abrazo y de veras. Carolina. A usted las gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias. Feliz tarde.